Muy buenos días, mis queridos estudiantes del primer grado D. Te saluda nuevamente la profesora Judith. Hoy estamos miércoles 8 de julio del 2020, ya tercer día de esta semana. Espero también que se encuentren todo muy bien en casita. Listo, vamos a trabajar entonces el día de hoy el siguiente tema. Organizamos información en tablas. Y para ello tenemos las siguientes metas. Leer información contenida en tablas de conteo para indicar la mayor cantidad de datos que se repiten. Vamos a organizar en listas de datos y tablas de conteo la información para describirla. Tomar decisiones sencillas y explicarlas a partir de la información que vamos a obtener. ¿Sí? Listo. Para ello vamos a trabajar el área de matemática y también tenemos que prestar mucha atención y también seguir las indicaciones también a la persona que nos está realizar esta actividad. Listo. Rosa y Rodolfo están mirando un programa en televisión donde se presentan diversas danzas típicas del Perú. Vamos a observar lo siguiente. Ya que anteriormente hemos estado trabajando diversas danzas del Perú, ¿no? Hemos estado conociendo sus nombres. De repente una de ellas te ha gustado o has recordado que has participado, ¿no? En alguna actividad. Listo. Tenemos aquí, por ejemplo, el Huaylas, la Balicha, Pacacito y la Pandilla. Esos son los nombres de las danzas que se están mostrando en la televisión y sus vestuarios también, miren, observen, coloridas. A ellos, por ejemplo, les ha gustado bastante la danza Balicha. ¿Cuál crees tú que a ti te gustó más? Hoy aprenderás entonces a organizar datos en una lista y tabla de conteo. Vamos a leer el siguiente problema entonces. Para participar en las festividades por fiestas patrias en la localidad, tu familia tiene que decidir con cuál danza participar. Si el objetivo es bailar la danza que más les gusta y divertirse juntos. ¿Qué pueden hacer para saber qué danzas prefieren? Vamos a organizar entonces los datos en una tabla. Vamos a contar cuántas danzas prefieren o cuál de ellas se repite más. ¿Sí? Listo. ¿Qué queremos saber? Entonces tenemos que averiguar, ¿no? ¿Qué danzas ellos quieren participar más? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que organizar los datos en una tabla para poder contar cuántas danzas son que más les gusta o prefieren. Vamos a explicar entonces el problema, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado desarrollando a lo largo de esta actividad. Piensa entonces, ¿cómo puedes averiguar la danza que prefiere tu familia? Vamos a preguntar, ¿sí? Tenemos que preguntar qué danzas prefieren ellos. ¿Qué debes hacer para saber qué danza conocemos? Luego tenemos que contar, ¿ya? Listo. ¿Qué danzas nos gustan más? Tenemos aquí, por ejemplo, la marinera, las danzas de las tijeras, la pandilla. Esto solo es un ejemplo en la cual tú también puedes hacer con otros nombres de otras danzas que ya has estado conociendo y también has estado ya practicando los nombres. Entonces vamos a elegir 3 danzas y vamos a organizar la información en una lista. Ahora pregunta a cada miembro de tu familia sobre la danza que más les gusta, ¿sí? Cada integrante debe escribir en tiras de papel en unas tarjetitas la danza que prefiera. Puedes también preguntar a otros familiares. Claro, si vemos o queremos obtener más información y también más cantidad, ¿sí? Pide que cuando escriban lo digan en voz alta. Por ejemplo, a mí me gusta la marinera, me gusta la saya, ¿no? Etcétera. Es probable, obviamente, que a algunos les guste la misma danza, ¿ya? Y se van a repetir, y eso está muy bien.
Vamos a juntarlas entonces para luego organizarlas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, uno de los integrantes que eligió la marinera, la pandilla. Nuevamente alguien eligió la marinera, danza de la tijera, otro, marinera, la pandilla. Tenemos otro integrante que ha escogido o escrito, marinera, la pandilla. Miren, hasta ahí vamos viendo que hay varios que se repiten, ¿cierto? Entonces quiere decir hay varias personas o hay varios integrantes que les gusta la marinera. La pandilla también, mira. Y hay solo 2 de la danza de las tijeras. Contamos entonces cuántos han elegido o cuántos les gustan esas danzas, ¿sí? Listo. Vamos a organizar entonces las preferencias de tus familiares. Pero en este caso tú lo puedes hacer similar o puedes cambiar con otros nombres de las danzas, ¿sí? Porque esto solo es un ejemplo. De igual manera vas a hacer tú en la ficha. Tenemos aquí danza de la marinera, entonces tenemos 6 personas o 6 integrantes que han escogido. Danza de la pandilla tenemos 2, no, son 4, ¿no? Eran 4 personas y completamos entonces. ¿Cuántas personas eligieron danza de las tijeras? ¿1? No, son 2. Listo. Entonces, ahora que ya tenemos las listas con los nombres de las danzas, porque lo hemos separado, que se repiten, es necesario ubicar esta información en una tabla de conteo. ¿Cómo es esa tabla? Lo vamos a ver. Para ello utilizarás un papelote o si no, de repente tu cuaderno, ¿sí? Por cada tira de papelote de la danza que se repita. Colocamos un título, no te olvides. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 danzas, ¿no? O podemos escoger solo 4. También podemos hacer con otros, por ejemplo, los platos típicos, de repente las canciones, ¿no? Que más nos gusta, los juegos también, porque hemos estado trabajando otros anteriormente. Tenemos aquí las danzas, conteo y total. Este es el cuadro de conteo. Tenemos primero la marinera. ¿Cuántos hemos contado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. Entonces total son 6. Colocamos el número 6. ¿Sí? Muy bien. Esta es una tabla, dice, de conteo para organizar la información de la lista de las danzas que hemos escogido. 6. Danza de las tijeras. Ahí ya tenemos una información que es el número 2. Pero nos falta, ¿cuántas veces hemos contado? 1, 2. Juntados son 2. La pandilla. 1, 2, 3, 4. Listo, 4. Y ahí tenemos 4. Algo parecido es donde vamos a contar con otras danzas o de repente las danzas que más nos gusten y ahí escogemos. También podemos hacer con frutas. No te olvides el título, ¿sí? Ahí nos hemos olvidado, colocamos ahí danza de las tijeras. Listo. Ahora vamos a leer la tabla entonces y vamos a responder con estas preguntas que nos van a ayudar. ¿Qué danza prefieren en la familia entonces? En general, muy bien, la marinera. ¿Cuántos prefieren la marinera? 6. ¿Por qué será primero que prefieren la familia lo que es la danza de la marinera? ¿Por qué? Porque hay más cantidad, ¿cierto? Es el mayor número. ¿Qué danza tiene mayor cantidad de preferencias? La marinera, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos contado y hay mayor cantidad, ¿no? Es el mayor número. ¿Qué danza tiene menor cantidad de preferencias? Danza de las tijeras, que solo son 2. ¿Cómo nos dimos cuenta? Contando, ¿no? Listo, muy interesante esto. Recuerda, al organizar los nombres de las danzas que se repiten, se logra elaborar una lista de datos. Las listas nos ayudan a registrar y organizar la información de datos referidos a preferencias y gustos de las personas. Las tablas de conteo sirven para organizar datos, en este caso sobre los gustos y preferencias de las personas, y nos permite identificar rápidamente el número de cada preferencia. Recuerden, podemos con los platos típicos, frutas, juegos o nombres de las canciones. Tenemos aquí otro ejemplo. La profesora Lili preguntó a sus estudiantes ¿qué mascota tienen en casa?
Todos participaron indicando su mascota. ¿Cuál es la mascota que la mayoría tiene en casa? Observa bien. Miren, ahí tenemos. ¿Sobre qué preguntó la profesora Lili? Sobre qué mascotas tienen en casa. ¿Qué animales mencionan las niñas y los niños? Un pajarito, un perro y un gato. ¿Dónde se puede organizar lo que dijeron? Una tabla de conteo. Vamos a organizar entonces los datos en la tabla, ¿sí? Colocando una rayita o por cada animalito mencionado por los niños y las niñas. Mascotas de los niños y los niños del primer grado D. Mascotas ahí tenemos porque solo son esos 3 que se observan en la imagen. Conteo. ¿Cuántos pajaritos, por ejemplo, se vio? ¿O cuántos estudiantes tienen? Solo 2 en casa. ¿Cuántos gatos? Contamos, ¿ya? Listo, 3. ¿Y cuántos perros? ¿Cuántos estudiantes tienen como mascota a los perritos? A ver, contamos. Muy bien, 7. Entonces la mascota que tienen la mayoría es el... Excelente, muy bien. Así vamos a estar trabajando con otros nombres de repente para poder seguir reforzando, ¿sí? Con apoyo entonces en casita vamos a marcar nuestras metas. Listo. Buen trabajo, felicitaciones al salón del primer grado D.